Hermanos, entonces en este día comenzamos lo que es el capítulo 6 de nuestra confesión, que habla acerca de la caída del hombre, del pecado y su castigo. Recordamos en el capítulo 1 hablamos de las Santas Escrituras, ellas son nuestra única norma de fe y conducta. En las Escrituras se revela el Dios Trino, que fue el capítulo 2 que estuvimos viendo. Ese Dios Trino, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, eh, decretaron todas las cosas, todo lo que existe. Fue el capítulo 3. Y dentro de ese decreto estaba crear todo el universo. Dios creó todas las cosas. Capítulo 4. Y a través de la creación, digamos que comienza la historia de la humanidad, y en la historia de la humanidad es donde podemos apreciar cómo Dios sostiene, gobierna y dirige todas las cosas, y esa es la providencia divina. Y dentro de esa providencia divina estaba incluido también, dentro de ese gobierno de Dios de todas las cosas, de disponer todo, de guiar todas las cosas para que se cumplan sus decretos, estaba también la caída del hombre en el pecado. Por eso nuestra confesión, después de la providencia, trae el capítulo acerca de la caída del hombre, el pecado y su castigo. Entonces vamos a hablar acerca del origen del pecado en nuestro primer punto de la confesión de este capítulo. Entonces busquemos Eclesiastés capítulo 7, versículo 29, Génesis capítulo 3, versículo 6, Romanos capítulo 5, versículo 12, y también en el capítulo 11, versos 32 al 36. Si algún hermano quiere ayudarnos con la lectura, bien puede. Comenzamos con Eclesiastés 7:29. Amén, pastor. Gracias, Marta. He aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Amén. Notemos, hermanos, que Eclesiastés 7:29 desde el principio ya está declarando la responsabilidad del hombre en la caída. En la caída. Dios, dice ahí la escritura, que Dios hizo al hombre recto, justo, bueno, perfecto, pero fue el hombre el que buscó muchas perversiones. De eso también hemos estado mirando un poco en Génesis capítulo 3. Un hermano que nos lea Génesis 3:6. Amén, pastor. Amén, doña Rosalba, buenos días. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Amén. Amén. Notemos cómo ese versículo, hermanos, está señalando la responsabilidad. En este caso, primeramente ahí fue la mujer la que, como dice la escritura, fue engañada. Y entonces fue la mujer la que vio, la que codició, la que tomó del fruto, la que comió, la que luego le dio a su marido. Entonces vemos esa responsabilidad del ser humano en el momento de la caída. Y sabemos que, como dice ahí la escritura, Eva estaba siendo engañada por la serpiente, por ese ángel que Dios lo creó, pero que en un momento determinado se insubordinó contra Dios, y tenemos lo que fue la
la caída, digamos, de Satanás. Y entonces luego tienta a Eva. Romanos capítulo 5, versículo 12. Amén, pastor. Gracias, hermano Fernando. Dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Amén. Por cuanto todos pecaron. Nótese cómo ese texto de Romanos 5 nos advierte de esa representación que estaba haciendo un hombre, es decir, Adán, de toda la humanidad. Entonces Adán, juntamente con su esposa, con su mujer, pecaron y ellos estaban representando a toda la humanidad. Entonces cayeron ellos y por tanto de ahí todos los que nacemos de Adán y Eva nacemos pecadores. Romanos capítulo 11, verso 32 al 36 dice... Amén, bueno, adelante, adelante Juan Pablo, gracias. Qué pena, pastor. No, adelante, bien pueda. Porque Dios sujetó a todo en desobediencia, para tener misericordia de todos. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios, e inescrutables sus caminos. Porque, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Amén. Notemos, hermanos, las palabras del apóstol Pablo allí. Y está hablando Pablo, ¿no? Por supuesto, inspirado por el Espíritu Santo. Pablo, que fue tan usado por el Señor para bendecir a la iglesia primitiva, para bendecirnos a nosotros hoy, para compartir la palabra. Bueno, creo que sabemos muchas cosas acerca de Pablo, de cómo el Señor lo utilizó. Y aquí Pablo está sorprendido, se sorprende con agrado de ver la sabiduría y el conocimiento de Dios. Por eso él dice, oh profundidad, es como diciéndonos nadie, y por eso luego él dice cuán insondables, o pudiéramos decir inmedibles. No podemos medir, no podemos llegar a conocer de manera plena toda la sabiduría y todo el conocimiento de Dios. Dice, cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Y luego dice, ¿quién entiende la mente del Señor? ¿Quién puede entrar en la mente de Dios y comprenderla totalmente? Nadie. ¿O quién le puede dar consejo a Dios? ¿O quién le dio a él primero? Dice ahí el texto. En otras palabras, ¿con quién está en deuda Dios? ¿Dios tiene acaso alguna deuda con nosotros, sus criaturas? No, al contrario, somos nosotros los que le debemos todo a Él. Y por eso el texto termina dándole toda la gloria a Él, porque de Él, por Él, para Él son todas las cosas, a Él, a Dios, sea la gloria por los siglos. Amén. En otras palabras, el apóstol Pablo está señalando, como lo sabemos, la última de las solas, ¿no? Las solas de la Reforma. Solo a Dios la gloria. Todas las cosas son para la gloria de Dios. Todas las cosas, incluso la caída del hombre en el pecado.
Y eso es una de las cosas que el texto de la confesión precisamente nos lleva a meditar también. Leamos el punto número 1 de nuestra confesión. Dice allí: a pesar de que Dios creó al hombre recto y perfecto y le dio una ley justa que hubiera sido para vida si la hubiera guardado, y amenazó Dios con la muerte su transgresión, el hombre no la honró por mucho tiempo, usando Satanás la sutileza de la serpiente para subyugar a Eva y luego, a través de ella, seduciendo a Adán, quien sin ninguna coacción deliberadamente transgredió la ley bajo la cual habían sido creados y también el mandato que les había sido dado al comer del fruto prohibido, lo cual agradó a Dios permitir conforme a su sabio y santo consejo, habiéndolo ordenado con el propósito de que fuera para su propia gloria. Bueno, dentro del texto, hermanos, yo quisiera, para que no se vaya a entender de pronto mal ese punto 1, en la parte final del texto, a ver si lo puedo señalar aquí, sí, dice, lo cual agradó a Dios permitir conforme a su sabio y santo consejo. La pregunta es, ¿qué entienden ustedes, hermanos, cuando el texto dice, lo cual agradó? ¿Qué fue lo que a Dios le agradó? A ver si estamos entendiendo bien el punto 1. ¿Qué entiende usted, hermano? ¿Qué fue lo que a Dios le agradó? Venimos hablando del pecado. El punto 1 viene diciéndonos que Dios creó al hombre bueno, justo, le dio una ley, les amenaza con la muerte si lo transgredían. Luego viene Satanás, engaña a Eva, y entonces transgreden la ley, violan el mandamiento que les había sido dado. Y dice, lo cual agradó a Dios. ¿Qué es lo que a Dios le agradó? ¿Qué entienden ustedes, hermanos? A ver, sí me están escuchando, ¿cierto? Sí, pastor. Ah, bueno. Bueno, entonces, hermanos, lo que el texto nos está diciendo es que a Dios, dice ahí, lo cual le agradó, y por eso me parece importante hacer como claridad en esto para que no se vaya a entender mal, es que Dios no está, el punto de la confesión no está diciendo que a Dios le agradó el pecado. Lo que está diciendo es que a Dios le agradó permitir la entrada del pecado. A Dios le agradó permitir la entrada del pecado, pero no el pecado en sí mismo. Por eso luego dice, lo cual le agradó a Dios permitir conforme a su sabio y santo consejo. Es decir, Dios se había propuesto desde el principio permitir que el hombre pecara, que llegara el pecado al mundo, a la humanidad, conforme a su sabio y santo consejo, habiéndolo ordenado, es decir, Dios había decretado eso, que así sería, habiéndolo ordenado con el propósito de que fuera para su propia gloria. Y entonces Dios, ¿para qué permitió la entrada del pecado al mundo? Para su propia gloria, para que
enviase al Salvador y entonces Dios fuera glorificado en la salvación del pecador. Entonces es importante entender esta parte, hermanos, porque fácilmente esa expresión ahí al final se puede malentender, como que la confesión estuviera diciendo que es que a Dios le agrada el pecado. No, de ninguna manera. A Dios no le agrada el pecado. Dios no puede cohabitar con el pecado. Dios es luz. Dios es santo. Así que no está diciendo que a Dios le agrada el pecado. Lo que está diciendo es que a Dios le agradó permitir que llegase el pecado a la humanidad a fin de enviar al Salvador y Él recibir toda la gloria en la salvación del pecador. Dios es, lo que estamos diciendo, hermanos, es que Dios decretó la caída del hombre en el pecado, pero Dios no es el autor del pecado. Dios no es el autor del pecado. Recordemos como la Escritura dice allá en Santiago que Él es la fuente de todo bien. De Él viene, fluye, digámoslo así, sale todo bien. En Él no puede haber pecado. Por tanto, de Él no sale pecado. Entonces, Dios decreta que el hombre caería en su pecado de tal manera de que el hombre es responsable. Y por eso ahorita leíamos allá en Génesis, por ejemplo, también en Eclesiastés, de cómo el hombre es, Dios lo hizo bueno, justo, santo, pero ellos se buscaron muchas perversiones. Entonces el hombre es responsable de su propio pecado. Cuando vemos, por ejemplo, en Romanos capítulo 5, que estamos hablando de que Adán estaba representando a toda la humanidad, a algunos no les ha parecido como muy justo, dicen algunos, muy justo que bueno, pero es que eso fue Adán el que pecó allá en el Edén. ¿Por qué no le cobran a Adán solamente? A mí, ¿por qué me van a cobrar lo que hizo Adán en el Edén? ¿Cierto? Pues piensan algunos y preferirían quizás que no hubiera como esa representación de Adán representándonos a todos nosotros, sino que simplemente cada uno diera cuenta a Dios. Pero sucede que ignoramos, o los que pues así piensan, quizás están ignorando que Adán y Eva, cuando pecaron, estaban en las condiciones más ideales que cualquier ser humano pudiera tener. Ellos eran perfectos, ellos eran santos, ellos eran buenos, ellos tenían toda la capacidad, pudiéramos decirlo así, la capacidad incluso mental, intelectual, de entender todas las cosas. Tenían una mente que no estaba todavía contaminada por el pecado. Entonces ellos tenían la mejor condición para poder representarnos a nosotros. Lo que estoy diciendo es que ninguno de nosotros pudiera habernos representado mejor en su momento que un hombre y una mujer que eran perfectos. Y sin embargo ellos pecaron. Entonces, pensar que sería mejor que cada uno de nosotros nos representáramos a nosotros mismos, pues nos iría peor, porque ahora nosotros nacemos siendo pecadores, nosotros no somos perfectos, nosotros no nacemos siendo justos, siendo santos. Al contrario, nacemos siendo pecadores. Y lo que quiere decir es que desde nuestra concepción, como lo dice la Escritura también, uno de los salmos, nacemos con esa inclinación hacia el pecado, con esa inclinación hacia lo que es malo, hacia lo que es contrario a Dios, hacia lo que ofende y menosprecia a la santidad de Dios.
Eh, Luego, y como lo veremos también más adelante, sabe, y lo sabemos por la palabra, nuestro Señor Jesucristo es el postrer Adán, el segundo Adán. Y ahora los que nosotros, los que somos por gracia del Señor, los que somos pueblo de Dios, los que ahora somos salvos, los que hemos sido perdonados en Cristo, sabemos que Cristo nos representó a nosotros. Y por eso ahí también deberíamos entonces, por lo menos los que piensan en esa idea de que cada uno se represente a sí mismo y que no sea Adán, también deberíamos preguntarnos entonces, preguntarse si para usted es injusto que Adán lo hubiera representado, entonces también vamos a decir que es injusto que Cristo Jesús nos haya representado a nosotros en la cruz. Entonces también sería ideal que cada uno de nosotros fuera a la cruz. Bueno, yo sé que ahí sí diríamos, no, ahí sí mejor que Cristo nos represente a nosotros. Entonces Dios en su sabiduría estableció que así serían representada la humanidad, primero en Adán y luego por gracia del Señor, los que por la fe ahora estamos en Cristo, fuimos representados en Cristo. Cuando Cristo muere en la cruz, estábamos muriendo nosotros con Cristo, como dice también el apóstol Pablo en Romanos 6. Con Él hemos sido sepultados, con Él hemos sido muertos y con Él también ahora vivimos. En cuanto a la caída del hombre, hermanos, cuando leemos por ejemplo Génesis 3 y vemos cómo ese ángel que disfrutaba de la presencia de Dios, que había sido hecho hermoso, que había sido hecho perfecto en su momento, y vemos que ese ángel, hablando de Satanás, ese querubín, vemos que él peca y nos preguntamos cómo es posible que peque si él había sido hecho perfecto, si él había sido hecho muy hermoso además. Y disfrutaba de la presencia de Dios. Bueno, la Escritura no nos dice cómo fue eso posible. Lo que nos dice la Escritura es que así fue. Y entonces no sabemos esa parte, cómo es posible. Sí, es como tener pensemos como en una hoja blanca, en algo completamente puro, limpio, y que de un momento a otro aparezca ahí un punto negro. Uno dice, pero ¿cómo así? ¿Pero cómo es posible? Si todo había sido hecho perfecto. Si este ángel gozaba de la presencia de Dios. La Escritura no dice cómo fue eso posible. Cuando leemos, por ejemplo, en 1 Timoteo, encontramos que se habla de los ángeles no escogidos. Digamos, una explicación en cuanto a eso es que Dios creó a ángeles con una voluntad mutable, es decir, cambiante. Y a otros ángeles los preserva. Es decir, los ángeles que hoy tenemos, que hoy están en la presencia del Señor, dándole gloria y sirviéndole a Él y sirviendo al pueblo de Dios, como lo dice Hebreos, sirviendo al pueblo de Dios, sirviéndonos a nosotros, esos ángeles Dios les preserva, así como Dios preserva también a sus santos. Pero hubo otros, entre ellos Satanás y otros ángeles que cayeron con él, que Dios no los preservó y entonces cayeron igualmente en pecado. Algunos, cuando leemos por ejemplo Génesis 3, algunos piensan que Satanás cayó precisamente juntamente con el hombre en el mismo momento. Bueno, la verdad, por lo menos es mi opinión nada más. Yo creo que pues la Escritura no dice en qué momento Satanás cayó. Algunos han pensado que Satanás cayó en Génesis capítulo 1, por ejemplo, cuando se habla de que había un caos, de que había desorden.
Bueno, yo no creo eso. Algunos dicen que Satanás cayó en Génesis 3, cuando cayó Adán y Eva, ahí en ese mismo momento cayó. Bueno, no, tampoco, pues yo no, tampoco creo eso. Yo más bien digo, no sé, yo no sé en qué momento cayó Adán, cayó Satanás. La verdad fue que cayó y entonces también sedujo a la mujer y de ahí la humanidad. Bueno, vamos a continuar ahora en el punto número 2, donde seguimos hablando de ese pecado representativo. Punto número 2. Busquemos nuevamente en Romanos, capítulo 5, versículo 12. Leamos capítulo 6 de Génesis, el versículo 5. Bueno, Romanos 5:12, si algún hermano lo tiene, bien pueda. Amén, pastor. Amén. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por tanto todos pecaron. Amén. Amén. Bueno, una vez más vemos entonces lo que estamos mencionando ahora, esa representación. Por cuanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, así la muerte pasó a todos los hombres. Por un hombre entró el pecado y por ende la muerte, y así todos nacemos pecadores, así todos morimos. Si hoy vemos funerales, si hoy vemos funerarias, si hoy tenemos necesidad de tener cementerios, si hoy estamos preocupados con esta situación tan difícil del COVID, de tantas personas muriendo, ya sabemos cómo esta última semana precisamente en nuestro departamento se ha incrementado tanto las muertes y los contagios, y seguimos orando al Señor para que tenga misericordia de nosotros y nos ayude en esto. Pero el ver toda esta situación, el ver la enfermedad, el ver la muerte, nos está recordando una y otra vez que somos pecadores. Génesis capítulo 6, versículo 5. Amén. Amén, don José Manuel. Quien pueda. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente del mal. Amén. Amén. Veamos, hermanos, cómo ese versículo 5 del capítulo 6 de Génesis nos muestra con tanta claridad la condición en la que nace el ser humano. Dice el texto que vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha. Digamos que está hablando en un sentido de cantidad, ¿sí? Es decir, no era la maldad poca, era mucha en la tierra. Y yo me pregunto cuánto puede ser mucho para Dios, para el Señor creador del cielo y de la tierra, el creador del universo, el que abre los cielos como una cortina, como dice la Escritura, para aquel que hacer el universo que ningún ser humano ha llegado a explorar completamente y nunca lo va a hacer. Para aquel que hizo ese universo es tan fácil y solo con su palabra lo hizo. Y aquí el Señor está diciendo, la maldad de los hombres era mucha. ¿Cuánto será mucho para Dios? Bueno, es una pregunta.
El punto es que aquí el Señor está diciendo que la maldad era mucha en la tierra y que todo designio, todo, dice allí, no dice algunos, no dice que algunas decisiones, no dice que algunas inclinaciones de los pensamientos del corazón de los hombres, no, dice todo, todo designio. Y nótese que no está hablando de obras, de acciones, está hablando de pensamientos. Todo designio de los pensamientos. No habla de obras, habla de pensamientos. Y si esos son los pensamientos, entonces ¿cómo eran las obras? Nos preguntaríamos. ¿Cómo serán entonces lo que hacen? Si eso es lo que piensa, ahora, ¿cómo será lo que hace? ¿Cómo será? Entonces dice, todo designio de los pensamientos. Y luego además dice, del corazón, señalando precisamente la raíz. Si eso es en el corazón, entonces imagínese cómo es la persona. Recuerde cómo la Escritura dice que del corazón mana la vida, del corazón viene, ¿sí? Una persona de mal corazón, imagine cómo es su vida, ¿cierto? Entonces, nótese cómo el Señor ahí está hablando de la condición tan deplorable del ser humano. Mucha maldad, todo designio de los pensamientos, del corazón. Y luego dice, era de ellos, era de continuo. Es decir, todo el tiempo, continuo. Y para acabar de ajustar, dice al final, solamente. No es como que eran un poquito buenos y un poquito malos. No, solamente mal. O sea, el cuadro, la escena que nos presenta Génesis 6:5 de la condición del hombre es sumamente lamentable. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo, solamente el mal. Es decir, el hombre peca y no puede dejar de pecar. Esa es la condición del ser humano. Leamos el punto 2, hermanos, de la confesión. Por este pecado nuestros primeros padres cayeron de su justicia y rectitud original y de su comunión con Dios, y nosotros en ellos, por lo que la muerte sobrevino a todos, viniendo a estar todos los hombres muertos en pecado y totalmente corrompidos en todas las facultades y partes del alma y del cuerpo. En la historia, hermanos de la Iglesia, ha habido, digamos, dos posturas, podemos decir, generales en cuanto a esta doctrina del pecado y lo que afectó el pecado a la humanidad. Hay, digamos, una postura que dice que el pecado afectó un poco a la humanidad, y es lo que se conoce como pelagianismo,
que sí, es verdad que el hombre es pecador, pero tiene como su lado bueno, sí, es como decir, un corazón ahí como con uno que otro pecadito ahí, como con unas manchitas, pero nada más. Mientras tanto, está la otra postura y que es la que nosotros también creemos porque vemos que es lo que enseña la escritura, es que el hombre está totalmente, totalmente contaminado por el pecado. Dentro de las doctrinas de la gracia, ustedes recordarán precisamente la primer doctrina de la gracia, que es la depravación total. Creemos, conforme a la palabra, que el ser humano nace en una condición tal donde todo su ser, es decir, sus pensamientos, su voluntad, sus emociones, y por ende sus acciones, todo su ser está contaminado por el pecado. Y entonces en todo lo que dice, en todo lo que hace, en todo lo que sus motivaciones, lo que desea, lo que quiere, lo que anhela, sus pensamientos, todo está contaminado por el pecado. La depravación total nos enseña que el hombre está totalmente contaminado por el pecado, no absolutamente. Por eso nosotros no decimos la depravación absoluta, sino la depravación total. Total en el sentido en que el hombre está completamente, totalmente contaminado por el pecado. Pero no decimos absoluta, porque decir absoluta implicaría que cada uno de nosotros, o significaría que cada uno de nosotros peca hasta lo máximo que puede pecar. Pero sucede, hermanos, que nosotros no pecamos hasta donde seríamos capaces de pecar. Y no es que nosotros seamos muy buenos, sino que Dios frena el pecado en nosotros. Si Dios no frenara el pecado en nosotros, cualquiera de nosotros, ustedes o yo, seríamos peor que el peor delincuente que se nos pueda venir a la cabeza. El peor delincuente que pensemos. Algunos dicen, es que Hitler fue lo peor, o Stalin fue lo peor, o Nerón fue lo peor, o Garavito es lo peor, o bueno, Pablo Escobar, yo no sé, cualquiera de todos estos hombres tan malos que han pasado por la historia. Cualquiera de nosotros pudiéramos pensar, hombre, no, ellos fueron lo peor. Pero hermanos, lo que creemos conforme a la palabra es que cualquiera de nosotros podríamos ser un Garavito, cualquiera de nosotros pudiera ser un Hitler, cualquiera de nosotros pudiera ser un Nerón, y peores que ellos, y peores. Si no es porque el Señor en su misericordia frena el pecado. Y ahora que nos ha salvado, entonces por su Espíritu nos preserva. Pero la condición, como lo veíamos ahorita en Génesis 6:5, la condición del ser humano es tal que es una total depravación. Está completamente contaminado por el pecado. Bien, hermanos, vamos a pasar al punto número 3. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí, algún aporte, hermanos? Bueno, entonces vamos al punto número 3 y ahí seguimos hablando también de la depravación total. Ahí vamos a hablar específicamente de cómo se transmite el pecado a la humanidad, cómo se transmite el pecado. Entonces vamos al Salmo 51:5. Salmo 58:3.
Si algún hermano tiene pronto la primera cita, bien pueda. Y Efesios 2:3. Salmo 51:5. Amén, Amén, pastor. pastor. Hágale, Adelante. hermano. No, hermana, tranquila, no te preocupes, dale, bien pueda. Bueno, como que ninguno, entonces el uno dijo que el otro a ver, Pastor. entonces bien pueda, ¿quién? A ver, Marta, bien pueda usted. Sí, es que pensé que estaba con el micrófono prendido y leí, no me di cuenta. Ah, He bueno, aquí, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. amén. Notemos cómo el Salmo 51 nos dice que desde la concepción, somos pecadores, desde la concepción. Algunos han dicho que ese versículo, cuando David dice esas palabras, han dicho que no significa que David hubiera reconocido su condición de pecador, sino que fue producto de un pecado. Es decir, como que la mamá de David hubiera tenido a David eh, eh, como producto de un pecado. No, lo que el texto está diciendo allí es que David se sabe pecador. Sabe que desde la matriz, desde la concepción, el ser humano ya nace con esa inclinación. Pudiéramos decir, ya venimos malos de fábrica, defectuosos de fábrica, digámoslo así, desde que Adán y Eva pecaron, de ahí en adelante. Bueno, Salmo 58:3. Bueno, lo leo. Se apartaron los impíos desde la matriz. Note cómo dice ahí. Se apartaron los impíos desde la matriz. Se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Y ya sabemos, como lo hemos mencionado quizá antes, a nadie, a ninguno de nosotros, a ningún niño hay que enseñarle a gritarle a la mamá, a decirle mentiras, a ningún niño hay que enseñarle a ser grosero, a ningún niño hay que enseñarle a engañar, a pelear, a hacer todo lo que sea pecaminoso. No, a ninguno. A ninguno de nosotros nadie nos tuvo que mandar a la escuela, vaya a la escuela del pecado, que allá le enseñan a pecar. No, nacemos aprendidos, tristemente. Para eso sí nacemos aprendidos. Para lo malo nacemos aprendidos. Romanos 3:10-12. Amén, pastor. Amén, pastor. Amén. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a unas elecciones inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Amén. Bueno, ahí el apóstol Pablo nos recuerda, no hay ni siquiera uno. Y en ese texto de Romanos me llama mucho la atención la última parte. La última parte es como lo peor de lo peor. No hay temor de Dios delante de sus ojos, dice la Escritura. No hay temor de Dios en el hombre. Y si no hay temor de Dios en el hombre, entonces del hombre podemos esperar lo peor. Lo peor. Si hoy, hermanos, en nosotros hay temor de Dios, eso debe ser un motivo de acción de gracias y de alabanza al Señor, porque Él ha puesto ese temor en nosotros. Por naturaleza, ningún ser humano tiene temor de Dios. Bueno, Efesios capítulo 2, Amén, pastor. verso 3. Adelante, Juan. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira,
lo mismo que los demás. Dios los bendiga, mis Amén. hermanos. Amén. Notemos, hermanos, cómo el texto nos deja en el mismo nivel a todos, todos igualitos. No, es que como nosotros somos cristianos, nosotros somos mejor que los demás. No, eso es una mentira. Nosotros no somos mejor que los que hoy afuera están con su destino al infierno. No somos mejores. Dice ahí la escritura que éramos por naturaleza hijos de ira. Es decir, lo único que merecíamos era toda la ira de Dios sobre nosotros. Una justa condenación. Es lo que merecíamos desde que nacimos. Éramos lo mismo que los demás. Bien, vamos a leer el punto 3 de la confesión. Siendo ellos la raíz de la raza humana, estamos hablando de Adán y Eva, y estando por designio de Dios en lugar de toda la humanidad, es decir, ellos nos estaban representando a todos nosotros, entonces la culpa del pecado fue imputada, es decir, fue puesta a nuestra cuenta también. Fue imputada. Y la naturaleza corrompida, transmitida. Entonces, nótese que está hablando de dos cosas. Está hablando de la culpa del pecado que fue puesta a nuestra cuenta y también la naturaleza corrompida que fue transmitida a toda la posteridad que descendió de ellos, es decir, a todos los que nacimos de Adán y Eva, todos los que venimos de allá, todos nosotros, fue transmitida a toda la posteridad que descendió de ellos, mediante ¿qué? Generación ordinaria. En otras palabras, generación ordinaria es teniendo hijos. Entonces, todos los hijos suyos y míos, y nosotros mismos, que también obviamente todos nosotros también somos hijos, tenemos un papá, tenemos una mamá, nacemos con esa naturaleza corrompida. ¿Y cómo se da eso? Por generación ordinaria, teniendo hijos. Dice ahí, siendo ahora concebidos en pecado, y entonces por naturaleza nacemos siendo hijos de ira, siervos del pecado, sujetos a la muerte y a todas las demás desgracias, ya sean espirituales, temporales o eternas. A no ser que el Señor Jesús nos libere. Si no es porque el Señor Jesús nos libera, nosotros todavía estaríamos sujetos a la ira de Dios. Seríamos, como dice ahí la confesión y que también lo dice la Escritura, seríamos siervos del pecado, seríamos esclavos del pecado, sujetos a la muerte eterna, es decir, a vivir una eternidad soportando sobre cada uno de nosotros la ira de Dios en el infierno. Pero gracias al Señor, Él nos ha liberado de esto. Entonces, cuando meditamos en estas cosas, todo esto nos debe llevar a dar la gloria a Dios, a darle gracias al Señor por su grande misericordia con nosotros. Entonces dice ahí, ¿cómo se transmite ese pecado original? Por generación ordinaria, teniendo hijos. Lo que quiere decir es que cuando ustedes y yo tenemos hijos, así sean chiquitos y los veamos como angelitos, no son angelitos. Yo lo he dicho y me perdonan, no quiero pues como ofender a ninguno con esta expresión, pero yo lo he dicho, digamos, en otras ocasiones, cuando hemos enseñado también la confesión. Nosotros, si tenemos, digamos, niños en la casa, como papás cristianos, debemos de ser conscientes de que en la casa no tenemos un par de angelitos,
tenemos es un par de depravaditos. Ellos son también depravados, así como nosotros. Entonces eso nos va a llevar, si somos conscientes de esa realidad, entonces nos va a llevar a entender que ellos necesitan el Evangelio. Necesitan el Evangelio así como nosotros también. A veces los papás, y eso tristemente uno lo ve mucho hoy, y más con la educación que se promueve hoy en día, que prácticamente los hijos son intocables y hay que dejarlos en el libre desarrollo de la personalidad, y si eso los dejamos hacer, entonces imagine cómo crecerán de torcidos. Pero bueno, esa es la educación que muchas veces se promueve hoy en día. Y uno ve como que algunos padres están adoptando tristemente ese método que es contrario a la palabra, de ver a los hijos como que ellos son unos campeones, como que ellos son lo más lindo, como que ellos son lo mejor. Y por supuesto amamos a nuestros hijos y cuidamos de ellos, y somos responsables los padres, somos responsables por nuestros hijos delante del Señor. Pero debemos de recordar que ellos nacen en la misma condición en que cada uno de nosotros nacemos, pecadores, y necesitan del Evangelio. Ellos necesitan ser corregidos con la palabra. Ellos necesitan a un Salvador, necesitan al Salvador, así como nosotros. Bueno, vamos a compartir un poco más en cuanto a esto, hermanos, de una manera rápida. Cuando hablamos de, por ejemplo, de la depravación total, estamos hablando de que el ser humano entonces nace en un estado de total corrupción, como lo veíamos ahorita en Génesis capítulo 6, versículo 5, como lo veíamos también en Romanos 3:10, donde dice la Escritura que no hay justo ni aun uno, no hay bueno, no hay quien busque a Dios. La Escritura, hermanos, nos dice que el hombre en su estado natural es enemigo de Dios, es esclavo del pecado, está siendo gobernado por Satanás, como lo acabamos de leer, hijos de ira, lo mismo que los demás. Nosotros andábamos en tiempo pasado en la corriente de este mundo, dice Efesios capítulo 2, conforme al príncipe de la potestad del aire, que es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Es decir, nosotros éramos esclavos de Satanás, esclavos del pecado, estábamos bajo su poder, bajo su gobierno a causa del pecado. Esa era entonces nuestra condición. Sin embargo, hoy en día encontramos que algunas personas en el mundo piensan que no, pero el ser humano es medio bueno y puede hacer ciertas cosas buenas. Pero la Escritura no solamente nos dice que nosotros nacemos corruptos, sino que además nos habla de que nosotros somos incapaces para todo lo que es bueno delante de Dios. Somos incapaces de hacer buenas obras. Somos incapaces de volvernos a Dios por nosotros mismos. Somos incapaces, como dice por allá en Juan capítulo 6, dice que el Señor dijo que ninguno puede ir a Él, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Ninguno puede venir a mí, dice el Señor, ninguno puede venir, a no ser que el Padre le traiga. Y es interesante esa palabra en el Nuevo Testamento, porque se utiliza por lo menos 3 veces esa palabra. Si el Padre que me envió no le trajere, esa palabra trajere es arrastrar. Y en una de las partes donde esa palabra se utiliza
es cuando Pablo es arrastrado para ser llevado a la cárcel. Es como si a nosotros nos enviaran una invitación, ¿no? De pronto tocaran a su puerta o le tiraran debajo de la puerta una invitación con su nombre ahí bien bonito y le dijera, usted la abre y la lee y dice, fulano de tal, tenemos el gusto de invitarlo el próximo lunes a las 10 de la mañana a la celda 245 de la cárcel de Bellavista de la ciudad de Medellín. Allí le esperamos, ¿cierto? Pues usted va a decir, no, pues ¿cómo así que yo voy a ir voluntariamente a la cárcel, no? A Pablo lo llevaron arrastrado. Y es como la imagen que tenemos también ahí en Juan 6:44, cuando dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le arrastra, no le coge y lo trae. ¿Sí? Porque el ser humano es incapaz por sí mismo de ir a Dios. El ser humano no quiere ir a Dios, no puede ir a Dios, no puede volverse a Dios por sí mismo. Es necesario que Dios obre en el ser humano. Y como dice allá en Ezequiel, que le sea cambiado ese corazón de piedra por un corazón de carne. Bien, hermanos, en medio de todo este capítulo, cuando vemos la condición del ser humano que es pecador, algunos también se han preguntado, bueno, pero ¿y yo por qué puedo ver que el ser humano es pecador pero hace buenas obras? O tiene ciertas buenas acciones para con otros. Le ayuda al vecino, le da de comer al que tiene hambre, le da una monedita de pronto a una persona por ahí para que pueda comer algo, etc. Bueno, y la respuesta a eso es que esa es la gracia común de Dios. Dios, aún al impío, lo utiliza para bendecir a otros. Pero si Dios no pusiera esa gracia común en el ser humano, ningún ser humano le haría ningún tipo de bien a otro. Ni siquiera le ayudaría a cruzar la calle al cieguito, no, o a la persona anciana. Nadie le cogería las llaves que se le cayeron al piso a la señora en embarazo y entonces se agacha usted y le coge las llaves. No, ni siquiera eso, ni lo más mínimo haríamos. Si no es porque Dios pone esa gracia común en el pecador, esa disposición a hacer, a tener en algún momento un buen acto para con otro, si Dios no pone eso, el ser humano no lo haría. Más bien haríamos lo contrario, nos comeríamos vivos, mejor dicho. Aquí en este mundo nadie podría vivir. Todos nos estaríamos devorando el uno al otro, pasando por encima el uno del otro, porque esa es la naturaleza con la que nacemos, una total depravación, un corazón completamente negro. No es como algunos han pensado, no, es que Pelagio, por ejemplo, decía, el hombre nace como neutro, es decir, sin una inclinación ni a lo bueno ni a lo malo. Y de ahí yo creo que surgió precisamente esa frase que a veces vemos por ahí en algunos lugares: el hombre nace bueno, pero la sociedad lo corrompe. Y uno se pregunta, sí, pero ¿quién es la sociedad? Pues los hombres. Y entonces, ¿por qué los hombres corrompen al hombre? Pues porque el hombre es corrompido. Sí, entonces no es la sociedad la que corrompe al hombre, es que el hombre es corrompido.
Pelagio, si mal no recuerdo, él decía, el hombre nace sin vicio y sin virtud. Es decir, no tira ni para lo malo ni para lo bueno. Nace neutro, era lo que decía él. Y las circunstancias, la sociedad, el lugar donde vive, lo daña. No, eso no es verdad. Lo que dice la Escritura es que el hombre nace malo, con un corazón negro, contaminado por el pecado. Tampoco es como creen nuestros queridos hermanos arminianos, ¿cierto? Que el ser humano no es que esté muerto, sino que está enfermo. No, no es que estemos enfermos, es que nacemos muertos. Muertos, como dice la Escritura, muertos en delitos y pecados. Nuestros hermanos arminianos piensan que nosotros todavía tenemos la capacidad natural de volvernos a Dios, así como la persona que está enferma tiene la posibilidad de llamar al médico o de ir a una cita médica. No, eso no es lo que enseña la Escritura. Lo que enseña la Escritura es que nacemos muertos. ¿Y qué puede hacer un muerto? Absolutamente nada. Tiene que ser un agente externo, tiene que ser alguien desde afuera que le dé vida a ese muerto. Y eso fue lo que hizo el Señor con nosotros, darnos vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Bien, vamos hermanos a pasar al punto número 4, punto número 4. Pastor, Sí, Marta, me pueda. pastor, cierto que, pues en referente a esto de las buenas obras, pues y viendo como la pregunta de la hermana Jimena, como No usted vi. dice, ¿Pregunta? ella puso una pregunta en el chat, pero pues usted casi que la Qué pena. respondió, pero no sé si tenga No la algo, había pues visto. como Es que, que no, yo aquí no puedo, como tengo la pantalla aquí del tablerito, a ver, yo miro el chat por aquí, tengo que abrirlo. ¿Cómo así? A ver. Ay, sí, una pregunta está larga. Pastor, una pregunta. Si una persona no cree en Dios, no es cristiano, pero hace cosas buenas, es una buena persona, es porque Dios pone ese sentir. Bueno, ya la contesté, no había visto la pregunta. Muy bien, sí, así es, Jimena. Dios pone ese sentir, porque tú dices que nadie hace cosas buenas si no tiene a Dios. Amén. Bueno, sí, pastor, perdón. Y cierto bien, que en claro. cuanto a eso también, o sea, el Señor, como usted dijo, utiliza al impío para bendecir a otros, pero esas Sí. obras buenas que ellos creen hacer, pues supuestamente no son obras buenas ante Dios porque ellos no lo están haciendo para la gloria de Dios, sino Amén. para satisfacerse como ellos mismos, ¿cierto? Por eso no Amén. son obras buenas ante el Señor. Así es. Muy bien, Marta. Y de hecho eso también lo vamos a estar considerando cuando estemos en el capítulo acerca de las buenas obras. Todavía nos falta un poquito. Pero cuando lleguemos allá vamos a ver cómo esas buenas obras, digamos así, buenas obras entre comillas. ¿Por qué entre comillas? Porque son buenas obras a los ojos de los hombres, ¿cierto? Si yo veo al vecino que no es cristiano, veo que le da un vestido a una persona en necesidad que no tiene que vestir, entonces le da un vestido. Eso es una buena obra a mi manera de ver, ¿cierto? A los ojos de los hombres es una buena obra. Pero la Escritura también nos muestra qué cualidades debe de tener una buena obra para que sea una buena obra a los ojos de Dios, que es lo que nos importa. Y entonces de eso también, así como bien lo ha dicho Marta, también de eso vamos a estar hablando en el capítulo acerca de las buenas obras. Amén. Bien, pero entonces así es, todas esas cosas que el ser humano, el hombre no creyente, el hombre o la mujer no creyente hacen, todas esas cosas buenas, es porque Dios pone en ellos eso.
Bueno, en el punto número 4, a ver, vamos a leer Mateo, capítulo 7, versículos 17 al 18, y hablamos de el pecado actual, el pecado hoy. Mateo 7, 17 al 18 dice: Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Notemos, hermanos, que hay lo que pudiéramos decir como una relación muy estrecha, digamos. Hay como un vínculo, digamos, como un vínculo muy estrecho entre lo que, a ver, pongámoslo aquí, entre lo que somos y lo que hacemos. Pongámoslo en mayúscula, lo que hacemos. Lo que somos y lo que hacemos. Hay una relación, hay un vínculo ahí muy estrecho entre lo que somos, lo que soy y lo que hago. Por eso el texto dice: el árbol bueno da frutos buenos, el árbol malo da frutos malos. El árbol bueno no puede dar frutos malos, el árbol malo no puede dar frutos buenos. Entonces hay como esa relación, lo que soy, lo que hago, ¿sí? Vamos a leer Juan capítulo 6, que fue el texto que también mencionamos ahorita, Juan capítulo 6, verso 44. Lo leímos ahora: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Nótese, ninguno puede, está hablando de incapacidad. Así como el árbol de naranjas no puede dar mangos, así el ser humano que nace pecador no puede ir a Dios por sí mismo. Por eso hacíamos también énfasis ahorita en la palabra: si el Padre que me envió no le arrastra, no le trae. Tiene que haber una obra soberana de Dios en el pecador. Sin esa obra de Dios, el pecador no va a ir a Dios. Vamos a leer el punto número 4. De esta corrupción original, por la cual estamos completamente indispuestos, incapacitados y opuestos a todo bien, y enteramente inclinados a todo mal, proceden sí todas las transgresiones. Y todo esto tiene que ver precisamente con lo que también ahorita estaba preguntando Jimena en cuanto a las acciones buenas de algunos. Porque, claro, el texto por un lado nos está diciendo, ahí la confesión y la escritura nos muestra que según lo que somos, eso así vamos a hacer, ¿cierto? El árbol bueno, frutos buenos; el árbol malo, frutos malos. Sin embargo, vemos que el hombre natural, es decir, el hombre sin Dios, el hombre, el ser humano, la persona no creyente, hace cosas que a los ojos de los hombres son buenas. Pero eso es lo que mencionamos ahorita, esa es la gracia común de Dios. Dios en su misericordia pone en cada ser humano ese deseo de hacer también lo que es bueno ante Él, pero no de una manera plena, como debería ser una buena obra, sino en un sentido de hacer un bien común, en tener una buena acción para con otro.
Bueno, en el punto número 5, donde seguimos hablando del pecado, hablamos del pecado en nosotros, el pecado remanente, es decir, el residuo de pecado que hay en los creyentes, en el cristiano, en el salvado. En Primera de Juan 1:8, el apóstol Juan dijo: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Recordemos que la carta del apóstol Juan, esa primera carta de Juan, está escrita a creyentes, a cristianos, a personas salvas. Por tanto, cuando Juan les escribe a ellos, les dice: si ustedes dicen que no tienen pecado, entonces se están engañando. El apóstol Juan les está diciendo: recuerden que aunque ustedes ya son salvos, recuerden que aunque ustedes ya fueron perdonados, sin embargo, todavía queda pecado en ustedes. Y yo creo, hermanos, que en nosotros eso está claro. Todos cada día luchamos contra el pecado. Ninguno de nosotros, sé que ninguno de ustedes, ni tampoco yo, ninguno de nosotros nos atreveríamos en este momento a decir: hermano, disculpe, no, yo ya no tengo pecado. Yo tenía un compañero en un trabajo que él es cristiano, él asistía a otra, o asiste, no sé, a otra iglesia. Y en una ocasión estábamos hablando acerca del pecado, ahí pues en el trabajo, en la oficina, estábamos compartiendo un momento. Y él llegó y me dijo que él era capaz de pasar un día, es decir, 24 horas, sin cometer un solo pecado. Y yo la verdad, pues yo me sorprendí y yo le dije: no puede ser, no puede ser. Eso yo sé que usted no es capaz de hacerlo, porque la palabra de Dios dice que nadie es capaz de hacer eso. Todos tenemos en nosotros un remanente de pecado. Entonces yo le pregunté: bueno, y entonces, a ver, explíqueme pues usted cómo hace, porque si eso funciona, pues bueno, entonces también hay que hacerlo, y no solamente un día y no todos los días. Entonces él me dijo: no, yo tengo días en que yo me voy para un monte lejos, solo, donde nada me interrumpa, nadie vaya conmigo, nada me entretenga, nada me distraiga, y allá yo me pongo a leer la palabra y a orar. Yo le dije: no, eso está muy bien, muy bueno. Él se llama Oscar. Muy bueno, Oscar, que hagas eso está muy bien. Pero es que ¿sabe cuál es el problema? Que el pecado está en el corazón, y usted no puede dejar el corazón en la casa para irse para el monte. Y entonces usted, por muy encerrado que esté ahí, muy solito que esté, ahí está el pecado con usted. Entonces no me diga que usted va a ser capaz de pasar ese tiempo por allá sin cometer ni un solo pecado. Eso es mentira. Eso contradice la Escritura ante todo. Entonces, ahí la Escritura nos está recordando: si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando. Todos, aunque somos ya pecadores, aunque somos perdonados, seguimos siendo pecadores. Como decía Martín Lutero: justo y pecador. Ya hemos sido declarados justos en Cristo Jesús, pero tristemente todavía tenemos que estar luchando con ese residuo de pecado que hay en nosotros. A ver, voy a leer Romanos, o si algún hermano lo quiere leer, bien pueda. Romanos 7, 14 al 17. Bueno, allí dice la Escritura: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero,
sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Nótese en esas palabras del apóstol Pablo, la lucha que él mantenía con el pecado en él. El apóstol Pablo ahí está, en pocas palabras, reconociendo: soy perdonado, pero sigo pecando. Soy perdonado, pero aún soy pecador también. Y mientras esté, por eso en ese capítulo un poquito más adelante es donde él dice: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Bueno, llegará el día en que vamos a ser libres también de este cuerpo que está sujeto a pasiones pecaminosas. Llegará el día. Pero mientras tanto, tenemos que estar luchando contra el pecado. Voy a leer el punto 5. Esta corrupción de la naturaleza dura toda esta vida, aún en aquellos que son regenerados. Y aun cuando sea perdonada y amortiguada por medio de la fe, mortificada por medio de la fe de Cristo, ella misma y sus primeros impulsos son verdadera y propiamente pecado. Nótese cómo ahí la confesión nos está diciendo: esta lucha de la carne y el espíritu es contra la carne es contra el espíritu, y esa lucha permanece mientras que estemos en esta vida, en este cuerpo. Y esos primeros, como dice la confesión, y esos primeros impulsos hacia lo que es pecaminoso todavía están en nosotros. Pudiéramos decirlo de esta manera, hermanos: cuando nosotros pecamos, sé que a veces pecamos por ignorancia, no sabemos que estamos haciendo mal y pecamos, está claro eso. Pero en la mayoría de las veces, hermanos, nosotros pecamos voluntariamente, es decir, sabiendo que estamos pecando. Eso no es como el señor que se roba las gallinas, ¿cierto? Y un día el dueño de las gallinas lo sorprende con 2 gallinas, cada una debajo del brazo. Y entonces le dice: oiga, ¿y usted qué está haciendo? ¿Por qué me está robando las gallinas? Y ahí mismo mira el señor las gallinas que las tenía ahí debajo de los brazos, y ahí mismo se asusta y dice: ¡ay, estas gallinas qué están haciendo ahí! ¿Sí? Como diciendo, esas gallinas se montaron ahí solas, yo no me di cuenta. No, eso no es así. Nosotros pecamos y sabemos que estamos pecando muchas veces. Y por eso es que vamos al Señor y le pedimos: Señor, perdónanos. Al Señor no le podemos decir: ay, Señor, yo no sabía que estaba pecando. No, el Señor conoce el corazón. Y entonces a Él llegamos y le pedimos: Señor, perdóname, perdóname. Algunos han pensado que el cristiano en esta vida puede ser perfecto, pero eso no es cierto. La lucha permanece. Y el tener esto presente, hermano, nos ayuda a estar en esa dependencia del Señor, a estar acudiendo a Él, a meditar en su palabra, a orar, a saber que estamos en un proceso de santificación, y en ese proceso nos ensuciamos los pies muchas veces. Es decir, pecamos muchas veces, y tenemos que estarle pidiendo al Señor una y otra vez: Señor, perdónanos. Bueno, hermanos, vamos a dejar en esta mañana hasta ahí. Que el Señor sea ayudándonos. Vamos a tener un momento de oración y así terminamos.